Recuerden que esta historia no es mía y gracias al autor por dejarme subirla. Previamente, Musutazu, Japón. Una pareja de madre e hijo, ambos peliverdes. Mientras que el pequeño poseía pecas en las mejillas, estaban yendo a un hospital. El pequeño tenía 4 años, y hacía un tiempo desde que nació que no manifestaba un don y querían comprobar si es que poseía uno, pero lo que ninguno sabía, es que su destino no era el tener un don. Actualmente, Izuku Midoriya, un niño de 4 años, peliverde con pecas en la cara, vivía en una sociedad donde el 80% de la población del mundo desarrollaba una habilidad conocida como Kosei, Kirk, tono peculiaridad. Desde que nació jamás pudo manifestar uno, y según la gran mayoría de científicos y médicos de su mundo, las particularidades podían desarrollarse hasta los 4, pero él no tenía ningún indicio de despertar dicho poder. Desde que aprendió a caminar y poder entender levemente el mundo que lo rodea, ha querido ser un héroe como su más grande ídolo, el símbolo de la paz, el héroe número 1, All Might. Nunca fue una mala persona, pues gracias a los valores que su madre, Inko Midoriya, le inculca desde pequeño, ha sido de los niños más buenos, obedientes y predispuestos que hay. En la escuela, dada su condición de no despertar su Kirk, es víctima de bullying. Los niños se enseñan con él, para molestarlo o simplemente para presumir sus dones, mientras los maestros, quienes deberían frenar el acoso, no hacen nada, miran a otro lado, lo fomentan o bien, simplemente mienten cuando Inko retira al Zuko con moretones en el cuerpo, rebajando todo a cosas de niños. Su principal acosador, un rubio peliceniza, ojirrojo, a quien el Zuko considera su mejor amigo, Katsuki Bakugo, apodado Kachan por el peliverde. Su Kirk, explosión, junto con las numerosas alabanzas y elogios dados a él y su Kirk poderoso, junto a que besaban el suelo donde caminara, generó que el ego del niño subiera, y dado que Izuku lo apodaba, él decidió ponerle Deku, dado que no manifestaba un don todavía. Izuku nunca pensó que esos niños que le decían inútil, Deku, que nunca sería un héroe mientras ellos decían que sí lo serían gracias a sus Quirks poderosos, se lo decían en serio, pues en su mente eran cosas pasajeras que terminarían cuando manifestara su don. Es por ello que Inko, dada la preocupación de ello, decidió llevarlo al hospital de Musutazu, donde el Dr. Kyuda Igaraki examinaba y determinaba los quirks de numerosos niños. Hospital. Inko se encontraba en la sala de espera mientras leía una revista, mientras Izuku estaba inquieto, emocionado, quería saber cuál sería su don, cómo activarlo, cómo usarlo, quería saberlo todo. Inko. Izuku, tranquilo, diría tratando de calmar a un niño con el entusiasmo proporcional a un niño comiendo azúcar. Enfermera. Familia Midoriya, diría llegando, el Dr. Kyuda y los espera Izuku. Sí, y sabré cuál es mi don, diría corriendo entre medio de la enfermera. Inko. Izuku espera, diría para salir detrás de él. Enfermera. Niños, diría sonriendo con una gota de sudor. Izuku e Inko fueron recibidos cordialmente dentro del consultorio, donde fueron recibidos cordialmente por el doctor, quien empezó a hacer las pruebas necesarias para determinar el Kirk del peliverde, por lo que tras terminar los mismos, el doctor los hizo esperar en un salón, donde el pequeño peliverde estaba jugando con una figura de acción de All Might. Izuku. All Might es lo máximo, cuando sepa cuál es mi don seré un héroe como él. Enfermera. Flia Midoriya, el Dr. Garaki está listo para darle los resultados. La familia pasaría a la oficina donde el médico los esperaba sentado con una cara que no reflejaba emociones, estaba relajado, como si lo que fuera a decir no impactaría en el futuro del niño. Inko. Doctor, ¿los resultados están bien? Garaki. Dime niño, antes de decirlos, ¿qué quieres ser de grande? Izuku. Quiero ser un héroe como All Might, diría con toda la emoción Garaki. Deberías rendirte, diría cortantemente causando que el niño quedara en shock dejando caer su figura de acción de All Might al suelo. Inko. No puede ser, ¿pasó algo malo? La mayoría de los infantes ya han manifestado sus dones, es el único que aún no lo despierta Garaki. Disculpe, pero es de 4ª generación ¿o me equivoco? ¿Podría preguntar sobre su particularidad? Inko. Sí, por supuesto, diría sin dejar de ver preocupada la cara de Izuku, a quien le acababan de romper toda la vida. Puedo atraer objetos pequeños hacia mí, diría para levantar la figura de acción, y mi ex esposo podía escupir fuego por la boca, diría recordando a su ex marido, quien al saber que sería padre, desapareció, nadie nunca supo más de él. Garaki. Normalmente a la edad de 4 años, ya debería ser posible que una persona manifestara su don, similar al de los progenitores o una combinación de estos. En el pasado cuando los superpoderes empezaron a aparecer, diría mirando unos estudios entre ellos una radiografía del pie, los resultados de un estudio temprano fueron publicados, se volvió una práctica muy común verificar si en el dedo pequeño del pie, carecía de una unión de los huesos metatarsianos, pues cuando las partes del cuerpo son innecesarias, estas van desapareciendo con el tiempo. Las personas que no poseían esa unión fueron consideradas evolucionadas.
Si mira en la radiografía, Izuku posee dicha unión, algo inusual en estos días, dado que hay casos de gente que no tiene esa unión y jamás despertó su Kirk. Lo que estoy queriendo decir, es que su hijo, no tiene un don. Tras eso, Inko tuvo que despedirse del doctor, dado que el Izuku no reaccionaba, el shock emocional calaba profundo en él. Inko no sabía cómo animarlo. Durante el viaje a casa el Izuku estaba estático, como digiriendo todavía la noticia. Cargándolo, Inko lo ingresó a su hogar, mientras el pequeño se sentaba a ver uno de los vídeos de All Might que le gustaba, mientras Inko trataba de animarlo preparando su platillo favorito, el katsudon. Inko escuchaba un sollozo mientras cocinaba. Ella se estaba culpando de ello, y aunque hacía lo que podía, no podía hacerlo todo. Su ex esposo la dejó por estar embarazada. El Izuku nació sin un padre que esté allí para él, por lo que Inko debió hacer de ambos. Por lo que tratando de no romperse, se acercó al cuarto de su pequeño y allí lo vio, mientras temblando con lágrimas en sus ojos y nervioso señalaba la pantalla de la computadora. Izuku. Mam, diría débilmente, él salva a todas las personas con una sonrisa sin importar qué o en qué problema estén. Es un héroe genial. El pequeño haciendo lo posible por sonreír rompiendo a su madre, trataría de mirarla sin éxito. Aún sin don, ¿también podré ser un héroe? Inko en ese momento estaba derrumbándose en llanto, por lo que abrazó a su hijo pequeño, mientras derramaba sus lágrimas, mientras trataba de que él no la viera llorar, pero sí oía su sollozo. Inko. Lo siento Izuku, lo siento. Mi culpa, pero lo que ellos no saben, es que el destino suele ser muy caprichoso, pues sus mentes acostumbradas a una sociedad que orienta todo a un superpoder, ignora las otras fuentes de poder, energías que pueden ser enseñadas, transmitidas o aprendidas por sí mismo, aún sin la necesidad de maestros, pues cuando alguien cierra una puerta, una ventana se abre. 6 meses después. La vida siempre puede ser una perra sin alma, pues nadie obtiene lo que quiere, muchos se centran en lo suyo e ignoran a los demás. Los héroes tratan de hacer lo mejor posible, pero son incompetentes en muchas áreas, entre ellas en el autosacrificio, siendo pocos los que pueden tener esa cualidad. Los villanos, en cambio. La otra cara de la moneda, tratan de mostrar su realidad al mundo, pecando de ignorantes, dado que ellos se centran en su propio sufrimiento, sin llegar a entender las cosas más simples, o aprender de aquellos seres humanos, que aún llevando capa o sin ella, con todo en contra pudieron salir adelante, vivir vidas normales, pero la ignorancia, los hace velar por sí mismos, por sus propias ideologías, enfureciéndose con aquellos que les dicen sus verdades, no aceptándolas para poder salir de ese abismo. Desde enterarse de ser Kirkles, la vida al Izuku le escupió en la cara, las burlas, las provocaciones, los golpes, los insultos aumentaron, así también la negligencia de sus maestros y educadores, dado que no tenían interés en salvar a alguien que en el futuro no sería más que una carga, y alguien sin valor. Izuku debía hacer no solo sus cosas, sino también las de sus amigos y principales bullies, como era Katsuki Bakugo y su grupo de matones, quienes al no recibir lo que exigían golpeaban al pequeño peliverde, lo insultaban, robaban su almuerzo, incluso su dinero, pero Izuku siempre cayó, quizá por el miedo, quizá por saber que todo caería en oídos sordos. Podría esperar que los héroes lo salvaran, pero siempre que iban a ir en la escuela, siempre era escondido, pues a palabras de los profesores, e incluso el director, solo sería un estorbo y una molestia. Izuku también escondió ello de su madre, pero las madres no son estúpidas, dado que vio en varias ocasiones el trato que le daban. Es por esa razón que Inko tomó una decisión. Su presupuesto no daría para cambiarlo de escuela, no podía. Su trabajo, si bien era rendidor para dos bocas, no alcanzaría para cambiarlo de escuela, y aunque pasara, el trato es factible que sea el mismo. Es por ello que Inko decidió hacer un campamento en el bosque con el pequeño peliverde, aislarse de todo, estando ambos, pasando lo que se pueda allí, relajados, y alejados de todo lo que cause daño. Tras pedir unos días en el trabajo, optó por cargar el auto y subir al Izuku, quien estaba nervioso, no sabía qué planeaba su madre, pero algo presentía, sentía que ello podía cambiar su vida. Cantando canciones en el auto, imitando frases de héroes de las redes, repitiendo sus vídeos, llegaron al bosque cercano de Musutazu. El aire era limpio, el cielo estaba claro, los pájaros cantaban más que en la ciudad, por lo que el pequeño peliverde empezó a correr en cercanías de su madre, mientras descargaba algunas cosas del auto. No podían hacer fuego para no dañar las plantas, pero una garrafa de gas con un mechero portátil solucionaban las cosas. Ambos madre e hijo se divirtieron juntos, se olvidaron de lo que pasaba en la ciudad, se olvidaron de los héroes, los villanos, los asuntos civiles, era solo un momento de una madre y su hijo. Perdieron la noción del tiempo, disfrutaban de la naturaleza apreciando los pequeños gestos de vida que el bosque silvestre brinda, tan olvidados por los seres humanos.
Jugaron, se divirtieron, comieron, cantaron un poco ambos, pero en un descuido de Inko cocinando algo para comer luego, Izuku se fugó, se alejó de ella, explorando, saciando su curiosidad, como todo niño. Inko al notar eso, decidiría ir tras él cuando lo notó demasiado lejos. Durante 15 minutos lo siguió, no sabía cómo pero, sentía que corría tras el pequeño por horas, Izuku en cambio, estaba como en una especie de éxtasis, sentía que algo lo llamaba. Se dice que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada, es decir, los acontecimientos no surgen de la nada sino que es el destino, la representación final del resultado de nuestras decisiones personales y el contexto en el que nos desenvolvemos, de nuestros anhelos. Puede que Izuku haya tenido un inicio difícil, una vida relativamente bien estando con Inko, pero, cuando no está con su madre, la vida se volvió oscura, el peliverde soportó golpe tras golpe, incluso palabra hiriente tras palabra hiriente, pero ello jamás frenó su deseo de ser héroe, jamás cambió su meta. Después de tanto quizá siempre hay un arco iris a la vuelta de la esquina, tras tanto tormento. Inko. Izuku, diría corriendo hasta llegar a donde estaba el peliverde Izuku. Mamá, diría sorprendido, mira, diría para señalar una caída de oro Inko. Hijo es linda y todo, pero no te acerques, puede ser peligrosa, lo mejor es no hacer nada. Izuku no hizo caso, sintió como si fuera jalado hacia ella, por lo que bajo los nervios de punta de su madre se acercó a la caja y la tocó, haciendo que ésta emitiera un brillo. Un brillo dorado tan cálido que hasta Inko sintió que todo lo que pasaba iba a mejorar, sentía esperanza junto al pequeño Izuku. Fuku. Esa luz, es tan cálida Inko. Esa luz, siento que todo se desvanece, mi miedo, mis preocupaciones, mis temores. La luz dejaría de sentirse mientras la caja desaparecía, dejando en su lugar una especie de estatua dorada con forma de un centauro cargando un arco. Izuku. Wow, diría sorprendido, ¿qué es eso Inko? Izuku. Voz 1. Esa es la sagrada armadura de Sagitario, diría una voz calmada pero que denotaba cierta felicidad. Voz 2. Vaya, eso fue genial, diría otra voz alegre. Voz 3. Si ustedes lo dicen, diría una voz que a diferencia de las demás, no sonaba calmada o alegre, era completamente seria. Inko. ¿Quiénes son ustedes? Diría con miedo colocando al Izuku detrás de ella. Voz 1. Señora, descuide, no tiene que temer, diría con serenidad tratando de calmarla, mi nombre es Sísifo. Voz 2. Mi nombre es Regulus, diría animadamente, hola, diría acercándose con completa alegría al Izuku, eres un buen chico, diría revolviéndole el pelo sacando risitas. Izuku. Jejejeje mamá no parecen ser malas personas Inko. No lo sé hijo. Voz 3. Supongo que todos lo hacen, mi nombre es Crestinko. ¿Qué hacen aquí? Sísifo. Pues verás no sé si nos crea señorita, diría sacándole un tinte rosa a Inko, pero es que nosotros estábamos en la armadura, estábamos sellados, hasta que el pequeño Izuku. Me llamo Izuku señor Sísifo. Bueno, estábamos sellados en la armadura hasta que el pequeño Izuku la tocó, eso fue lo que nos liberó, no hicimos nada malo de hecho, si es lo que piensa, solo fuimos confinados en ella. Crest. No puedes decirles todavía de esa amenaza, no lo creerían, pensó seriamente. Sísifo. Así que tengo que agradecerte por ello, diría agachándose a la altura del Izuku, eres un niño muy valiente Izuku. No, diría bajando la cabeza, lo que llamó la atención de los presentes, soy un inútil, un débil, mi sueño es convertirme en un héroe que proteja a todos, pero no tengo Kosei, no tengo un don, diría empezando a sollozar, me dijeron siempre que sin un don no podría convertirme en héroe. Sísifo en ese momento lo entendió, Urano no les dijo mucho del mundo pero con solo escuchar esas palabras se daba cuenta de un punto muy importante, la humanidad valoraba más un poder que ser un ser humano, podía denotar el sufrimiento, que por más que sea pequeño, el niño soportó algo. Regulus por su parte oía todo, si bien era alegre y podría parecer algo despreocupado y despistado, oír eso lo hacía enojar, podía darse cuenta que él sufrió, él sabía de sufrimiento, vio morir a su padre a manos de Radamantis frente a él, no se lo deseaba a nadie, e incluso vio incontables caballeros caer por las batallas contra los espectros de Hades, la muerte trae sufrimiento, pero es un simple instante, en cambio, el menosprecio, la discriminación, el segmentar la sociedad, sencillamente hacían una vida de sufrimiento. Crest sin embargo, pese a mantener los vestigios de su yo de hace 500 años, donde como caballero a los 13 años, pensaba en lo mismo que hace un héroe, salvar a todos, evitar el sufrimiento, tuvo que ver morir camaradas en 3 guerras contra 3 dioses distintos, soportó la traición de quien consideraba un ser admirable como lo fue su compañero de armas y tía de Libra en su guerra santa contra Hades, a la que sobrevivió hasta la última donde viendo demasiado, se sintió usado por los dioses, y entendió un poco de que los humanos son simplemente vistos como peones para usar y reutilizar a gusto.
Sumado al hecho de que conocía la naturaleza humana de por sí, sabía que el ser humano es malvado por naturaleza, no hacía falta ver que tanto quería negarse, la humanidad tiene demasiados defectos, y los héroes, con sus mallas a sus ojos ridículas, mientras escuchaba a Inco comentar de su mundo, mientras Sísifo con ayuda de Regulus trataban de calmarlo, no hacían más que poner en evidencia el deseo humano de fama, el deseo mundano de la riqueza, junto con incontables defectos más que la sociedad no era capaz de ver, pero sabía que aquellos que entendían de esos defectos trataban de mejorar o aprender a no dejarlos ver, él era el ejemplo de ello cuando cansado de tanta guerra, decidió traicionar al santuario y sumarse a la señorita Garnet en su sueño de crear un mundo sin guerras, incluso entre los mismos dioses. Fue sin duda su discípulo de Gel de Acuario quien le abrió los ojos y le hizo recuperar la fe en los humanos y en Atena levemente. Sísifo. O sea que harás lo que dice tu sociedad, ¿no es así?, diría algo calmado Izuku. ¿Qué? Diría sorprendido, ¿qué quiere decir señor Sísifo? Sísifo. ¿Que quieres rendirte con todo lo que te dice la sociedad, de que no puedes ser un héroe? Izuku. N0, no quiero rendirme, quiero ser un héroe, solo que, no sé cómo. Sísifo. Aún hay más vías Crest. ¿No querrás ofrecer eso Sísifo? Sí quiero, diría sin mirarlo, y decidido Regulus. Crest llamaría por telepatía al santo, parece que el fenómeno Kirk bloquea la posibilidad del uso del cosmos, él siendo Kirkles, podría despertarlo con el entrenamiento correcto. Crest. Entiendo lo que dices pero no habrá forma que regrese para atrás, el entrenamiento de caballero, incluso para los de bronce es arduo Izuku. ¿Qué me ofrece señor Sísifo? Sísifo. Bueno, tú dijiste que querías ser un héroe Izuku. Sí, Sísifo. ¿Y que no sabías el método de cómo Izuku? Sí, Sísifo. Bueno, la respuesta es seguir el camino de un caballero de Atena Izuku. ¿Caballero de Atena? Preguntaría con duda, mientras Inco procedía a escuchar, jamás escuchó hablar de ellos Sísifo. Buen verás, los caballeros de Atena son una orden de guerreros que bajo el mando de la diosa Atena, diosa de la guerra y la sabiduría, protectora de la tierra, se dice que ellos son capaces de rasgar el cielo con sus puños y quebrar la tierra con sus puntapiés. Izuku. Eso es posible sin un Kirk Sísifo. Claro que es posible, pero si estás dispuesto a hacerlo, con todos sus riesgos. Su entrenamiento no es sencillo, pero debes aprender sobre ellos, dime ¿estás dispuesto a entrenar como ellos? Izuku miraría a su madre, que estaba digiriendo todo, mientras Regulus simplemente esperaba y Crest analizaba todo, quizá con ellos aprenderían sobre esta época y todo lo que conlleva. Inco. No lo sé, pero siempre ha sido tu sueño, ¿no es así? Diría algo convencida pero preocupada, por alguna razón en su corazón sabía que ser un caballero conllevaba más riesgos que ser un héroe. Izuku. Lo haré, me volveré un héroe y un caballero Regulus. Eso es increíble, diría sonriente Sísifo. En ese caso, seremos tus maestros Crest. Espero y resistas niño así Izuku con un escalofrío pero sumamente convencido estaba por iniciar un camino que nadie en el pasado había usado antes, por primera vez, Atena mostraría a uno de sus caballeros en el futuro quizá cercano, solo depende de cuánto dure el entrenamiento, y en cuanto Izuku pueda resistir sin morir en dicho entrenamiento, dado que los caballeros han soportado entrenamientos muy duros, que hasta algunos aspirantes han muerto en el proceso. Fin del cap. Comienzo de Cap 2. Han pasado 2 semanas desde que Izuku encontró la armadura de Sagitario y empezó su entrenamiento con Regulus. Sísifo entendía que Regulus podría iniciar dado que para un niño de casi 5 años, sería complicada una rutina que se centre de lleno en el entrenamiento de caballero, aún así Izuku siempre fue motivado por el joven león. Inco, dada su educación y como muestra de agradecimiento por ayudar a su pequeño, los invitó a hospedarse en su casa, donde empezaron a entender la tecnología de la época, siendo el primero que captó todo, Regulus, seguido de Sísifo y Crest a quien algunas cosas le costaban. En estas 2 semanas gracias a Inco y lo que veían de los materiales de escuela del Zuku, aprendían más de la sociedad en la que despertaron. Sobra decir que Sísifo fue uno de los más decepcionados, dado que uno de los días que lo acompañó al Peliverde a la escuela, se topó con Katsuki Bakugo y su grupo de matones, quienes para ser niños, fueron bastante rudos y aunque Izuku quiso esconder su dolor, Sísifo no tomó muy bien ese accionar aunque lo entendía del Peliverde dado que no quería preocupar a Inco, sin embargo, le dio un pequeño susto a los matones para que dejaran al Peliverde en paz. Crest también fue otro que estaba algo disgustado con la sociedad, segmentar a la misma en Kirkles, personas con quirks fuertes, personas con quirks débiles o personas con quirk de villano le parecía algo estúpido, pues ¿qué pasaba con aquellos que querían aspirar a algo más? ¿Qué tal si un niño con quirk débil o de villano aspiraba a algo mejor que lo que dictaminaba la sociedad para él?
Fue testigo de lo que eran en verdad los héroes, un grupo de farsantes en mallas que lo único que hacían es presumir sus dones, salvar personas o pelear con villanos ante la prensa. Ni uno se salvaba, ni siquiera Olmiguez se salvaba de sus críticas, en especial cuando lo dijo caminando pasando por el lado del asesino de héroes Stein, Shizo Miyakaguro, a quien Crest veía como un hipócrita. Había escuchado sus dichos sobre el verdadero heroísmo, pero el ex santo de Acuario simplemente lo veía como un idiota que no sabía lo que era el verdadero heroísmo al usar a alguien que con los argumentos correctos podía tirar toda su doctrina abajo. 3 Izuku, desde que empezó los entrenamientos con Regulus, se centró en empezar a fortalecer el cuerpo, dado que era un requisito para poder tolerar el resto del entrenamiento, y aunque Regulus ayudaba, Izuku empezaba a dar signos de fortalecerse para soportar el entrenamiento futuro. Izuku puso todo su empeño y esfuerzo para poder pasar el mismo entrenamiento que cada vez se hacía más complicado. Su madre decidió darle un traje que gracias a las indicaciones de Sísifo quedó relativamente igual al del santuario. Izuku usaba bastante, incluso en lo civil, llamando un poco la atención, pero conforme pasaban los días, Izuku decidió centrarse en el entrenamiento. Claro que no todo era entrenar, pues todavía debía concurrir a la escuela, por lo que Inko ayudada por Sísifo se encargaban de la parte educativa. Izuku en más de una ocasión se tuvo que hacer respetar en la escuela, y más cuando cortó relación con Katsuki Bakugo, cortando su amistad, dado el trato, pues ayudado por Regulus, pudo entender que un amigo no se comportaría así. Sísifo por otro lado, pudo ver mucho de lo que solía ser Tenma de Pegaso en Izuku, es de noble corazón, posee un cariño inmenso con quienes conoce, pero aunque intente ser sociable con otros niños de su edad, estos dada su condición de ser un Shinkiryu lo dejaban de lado, lo que Sísifo notó que preocupaba a Inko, pues Izuku estaba madurando mentalmente antes de tiempo. Incluso podía darse cuenta de que su tiempo con él estaba cambiando al peliverde, dado que lentamente empezaba a dar rasgos de parecerse al propio Sísifo, dado que con historias de él sobre Atena, la Guerra Santa y todo lo que conlleva ser un caballero, Izuku estaba despertando un ferviente deseo de servir a Atena como lo hacía Sísifo. Solo Inko podía darse cuenta de algo: Izuku estaba teniendo en Sísifo la figura paterna que jamás tuvo, dado que incluso Sísifo solía comportarse como el padre del peliverde. Fue después del primer año de entrenamiento con Regulus que Sísifo tomó el entrenamiento del peliverde, comenzando su adiestramiento en el uso del cosmos. Izuku Sensei, ¿cómo pelean los caballeros, dado que sin esos quirks cómo es que lo hacen? Sísifo: pues verás, los caballeros pelean gracias a la fuerza que emana de su cosmos, ¿comprendes? Izuku: sí, pero, ¿qué es el cosmo? Diría haciendo la pregunta Sísifo. Jejejejeje, disculpa, es que había olvidado decirte lo que es. Verás, el cosmos es una energía que proviene del mini universo que poseen todos los seres vivos en sus cuerpos. Como sabrás, cuando el universo se creó, ocurrió una gran explosión que le dio origen, ¿no es así? Izuku: sí, Sísifo. Bueno, dentro de cada ser vivo, existe un mini universo. Para poder usar el cosmo, lo que hacemos es hacer explotar nuestros átomos, para poder hacer que ese universo nazca dentro nuestro. Es gracias a la explosión cósmica que se produce en el interior, que los caballeros con esa energía abren la tierra y aplastan las estrellas. Izuku: wow, diría asombrado, ¿y hay más? Sísifo: sí, al ser un pequeño universo dentro del cuerpo, la raíz es el espíritu, pero también tiene su base en los sentidos del ser humano. Los seres humanos tenemos 5 sentidos básicos, ¿no es así? Tacto, gusto, olfato, oído y vista, ¿no es así? Izuku: sí, Sísifo. Entonces, el cosmos vendría a ser como un 6º sentido. Para que entiendas mejor, los sentidos son el mecanismo fisiológico con el cual cuenta un ser humano para poder percibir elementos o situaciones que hacen a la vida puramente sensible. El 6º sentido es un sentido que parece estar conectado con la mente y cerebro de los seres vivos. Muchas habilidades están relacionadas a como la precognición e intuición. No obstante, hay caballeros que tienen un 6º sentido muy desarrollado, adquieren habilidades mentales, como la telequinesis, la telepatía, ilusiones o incluso la teletransportación. Izuku: es como un inmenso Kirk. Sísifo: puedes verlo así, pero eso no quiere decir que sea lo único. Izuku: ¿eso quiere decir que hay más de un sentido? Sísifo lo sabía. Izuku es muy inteligente, e incluso puede que muchos no lo noten, dado que lo pasan por alto al tener una discapacidad por no tener Kirk, como lo ven las personas normales, pero Sísifo vio que el peliverde posee una capacidad estratega inmensa, junto con una rápida velocidad de análisis, algo que en el campo de batalla puede ser crucial. Sísifo: así es, esa inteligencia tuya no está de adorno, diría para revolverle el cabello. Aparte de los 5 sentidos básicos y del 6º sentido, existe un 7º sentido, este reside en el alma, dado que en el pasado, la mayoría de los seres humanos podían usarlo. Izuku:
¿Qué permite el séptimo sentido? Sísifo. Es el cosmos en su máximo esplendor, el que usan los caballeros dorados. Aquellos que consiguen despertar este sentido adquieren un dominio completo del cosmos, así obtienen una fuerza y energía incomparable. Un caballero, sin importar su rango, puede tener la habilidad de encender su séptimo sentido y hacerlo estallar, y ese sentido que supera todos los demás sentidos humanos es la fuente de ese incomparable poder llamado cosmos. Izuku. ¿Crees que pueda lograrlo? Sísifo. Es algo que se verá con el entrenamiento, Izuku. Pero ese sería el límite, ¿no? Sísifo. No, existe un octavo sentido, diría, para llamar la atención, es el poder máximo al que pueden llegar los seres humanos. Despertarlo sin duda es un infierno, dado que es la esencia del mismo cosmos. Su poder no tiene igual, permite curar enfermedades o discapacidades severas como la ceguera. Permite a sus usuarios poder moverse incluso en el mundo de los muertos, sin estar atados a los dominios de deidades asociadas a la muerte como Hades. Izuku. Pero despertarlo debe ser extenuante, Sísifo. Para poder despertarlo, se necesita estar en una situación al borde de la muerte. Solo sé de un caballero que lo obtuvo sin necesitar eso, pero jamás pude preguntar el cómo lo obtuvo Izuku. ¿Quién? ¿Quién fue ese caballero? Preguntaría emocionado. Sísifo. Asmita de Virgo, diría, para con su cosmos proyectar una imagen como ilusión. Izuku. Eso quiere decir que era un santo increíblemente fuerte, Sísifo. Sí, sí que lo era, su poder era tal que se le apodó como el hombre más cercano a Dios. Él logró dominar el octavo sentido y, a pesar de nacer ciego, recuperó la vista con él, y aunque usó el octavo sentido por breves momentos antes de morir, pudo ver el mundo como aquellos que tenemos vista podemos hacer. Izuku. Es alguien admirable, diría sorprendido. Hacía tiempo que perdió el fanatismo por Olmig, lo que solía diferenciarlo de otros niños, pero jamás perdió su respeto. Sísifo. Bueno, es suficiente de charla, es hora de iniciar el entrenamiento, Izuku. Sí, diría muy motivado. Sísifo transmitió todo lo que había aprendido de su hermano Ilias de Leo, el padre de Regulus, el hombre que se decía que podía hablar con la tierra, escuchar la voz del viento, hablar con el río. Sabía que muchas de esas enseñanzas podrían ser usadas en él. Sísifo cubrió mucho terreno, no solo del despertar y el uso del cosmos, el físico del Zuko o su percepción, sino que también enseñándole a usar el arco. Luego de 6 meses, Izuku había despertado el sexto sentido. Pese a ser tan joven, ya era un logro de por sí, pero aún debía mucho que aprender. Con 6 años, era fuerte, inteligente y era ligeramente respetado en la escuela, dado que solo Katsuki Bakugo se metía con él, pero el peliverde se hizo de respetar al mostrar un poco de su fuerza y ganada por el entrenamiento. Si a Katsuki Bakugo le permitían los mismos maestros usar su don para intimidar a otros estudiantes, ¿por qué a él no le dejarían usar su fuerza para defenderse? Claro que esto llegó a oídos de Sísifo, quien solo le dijo que no usara su cosmos para ello. Estaba bien defenderse, pero usar el cosmos para algo tan bajo no era lo correcto, algo que el peliverde entendía muy bien. Izuku. Sí, diría muy motivado. Sísifo transmitió todo lo que había aprendido de su hermano Ilias de Leo, el padre de Regulus, el hombre que se decía que podía hablar con la tierra, escuchar la voz del viento, hablar con el río. Sabía que muchas de esas enseñanzas podrían ser usadas en él. Sísifo cubrió mucho terreno, no solo del despertar y el uso del cosmos, el físico del Zuko o su percepción, sino que también enseñándole a usar el arco. Luego de 6 meses, Izuku había despertado el sexto sentido. Pese a ser tan joven, ya era un logro de por sí, pero aún debía mucho que aprender. Con 6 años, era fuerte, inteligente y era ligeramente respetado en la escuela, dado que solo Katsuki Bakugo se metía con él, pero el peliverde se hizo de respetar al mostrar un poco de su fuerza y ganada por el entrenamiento. Si a Katsuki Bakugo le permitían los mismos maestros usar su don para intimidar a otros estudiantes, ¿por qué a él no le dejarían usar su fuerza para defenderse? Claro que esto llegó a oídos de Sísifo, quien solo le dijo que no usara su cosmos para ello. Estaba bien defenderse, pero usar el cosmos para algo tan bajo no era lo correcto, algo que el peliverde entendía muy bien. Fue entonces que con 2 años de entrenamiento, Inko y Sísifo empezaron una relación. Si bien Izuku seguía diciéndole maestro a Sísifo, cuando caía al borde del desmayo por sus extenuantes entrenamientos, solía decirle papá. Regulus estaba feliz por ellos, dado que el Zuko lo tenía de figura de hermano mayor. Crest no era muy abierto, pero estaba si se lo necesitaba. Inko por su parte, luego de la pelea de Katsuki con Izuku, cortó todo lazo con Mitsuki Bakugo dado que eran buenas amigas, pero que la peliceniza rebajara todo a son niños y de forma despreocupada, hizo enojar a la peliverde. Las cosas no iban a mayores por la intervención de Sísifo, quien por extraño que parezca empezó a mostrar signos de enfermedad, la misma que tenía su hermano años antes de morir.
Eso había preocupado a los Midoriya y puso triste a Izuku, pero con las palabras correctas de Regulus, Izuku continuó mucho más motivado el entrenamiento. Sí, hubo veces que estuvo a punto de tirar la toalla, pero por 4 años más siguió el mismo entrenamiento, donde Regulus apoyaba el mismo. Con el arco solía darle siempre el blanco, lo que enorgullecía al peliverde, pero que Sísifo antes de elogiar solía hablarle para mejorar, dado que a pesar de todo su discípulo e hijo aún no escucha la voz del viento. Izuku no entendía a qué se refería su maestro, por lo que decidió ver qué tanto llegaba, por lo que de un árbol cercano, lo impulsó a que lanzara las flechas a las hojas que de este caían, lo cual lograba. Entonces Sísifo le dijo que era hora de lanzar la flecha sin su vista ni su arco, algo que al Izuku levemente se le hacía imposible. Aún así, con su vista vendada y sin su arco, Izuku lo intentaba fallando cada vez, pero sin lograr concentrarse, pero recordando unas palabras que solían sonar con el viento, comparándolo con su maestro, pero antes de que tan siquiera pudiera decir algo, siente a su maestro detrás de él a punto de matarlo, por lo que lanza la flecha dando en el centro de una diana. Izuku se quita las vendas, se sorprende de lo que había hecho, se percata de que Sísifo jamás se movió de su lugar, y que no usó ni su velocidad de caballero dorado, la velocidad de la luz, una velocidad que el séptimo sentido permite alcanzar, ni la psicoquinesia. Sísifo, al ver la confusión de su aprendiz, explica que solo conversó con el viento, para poder enseñarle el camino a su discípulo. Sísifo. Izuku, quiero que recuerdes esto siempre. Izuku. Sí, Sísifo. Los ojos de Sagitario siempre fijan su mirada en un punto, convirtiéndose en la luz que guiará a sus camaradas. Es por eso que no debes perder la visión del mundo con pensamientos ociosos y de ti mismo, y de hacerlo, la madre tierra y el viento te obedecerán por siempre. Luego de un año de aquella situación, Izuku había logrado entrar en el séptimo sentido, logrando estar peleando a la par medianamente contra su maestro o contra Regulus, donde el peliverde podía ver la clara diferencia, no solo en poder sino en experiencia. Dado su lado analítico, el peliverde podía analizar a sus oponentes y determinar algún ataque imitándolo levemente, como hizo con el galope de unicornio que había usado Regulus. Galope de unicornio, es una de las técnicas que Yato de unicornio, caballero de bronce, solía usar en sus batallas, y dada la asombrosa capacidad de Regulus de ver, analizar y poder copiar o imitar los ataques, técnicas de pelea y técnicas con cosmos de sus oponentes y aliados, lo que hacían quedar al joven león como el santo más hábil de su generación, algo que era de admirar, dado que su padre Elías de Leo, era el santo anterior a él y considerado el más fuerte de su generación. Sísifo lo sabía. Izuku estaba cerca de convertirse en caballero dorado, el cosmos lo poseía, pero faltaba lo más importante, las técnicas referidas a su constelación y otras que Regulus podría enseñar dada su capacidad, junto con la nueva fase de su entrenamiento. A sus 11 años, Izuku entrenaría por un año más las habilidades de su maestro y padre, Sísifo, junto a las de Regulus, donde tras eso, se iría a los 12 con Cres de Acuario a entrenar en Siberia bajo condiciones sumamente infrahumanas. Fin de Cap. Comienzo del Cap 3. Izuku para sus 11 años, ya estaba cerca de culminar un entrenamiento, su camino duro y su perseverancia, junto con el apoyo de su madre y maestros, con excepción de Cres dada su frialdad, aunque sabía que el ex caballero de Acuario lo apoyaba en silencio. Desde que empezó su entrenamiento a los 5 años, Izuku ha podido sobrellevar su cuerpo a límites que humanos con quirks no podrían llevar, usando un poder que en aquellos seres humanos que nacen con dicho poder, el mismo es un bloqueo. A la edad de 7 años pudo despertar su sexto sentido y entrenó un año entero para usarlo con naturalidad, siendo la única técnica que pudo aprender, el galope de unicornio. Aún así, el entrenamiento debía continuar, dado que como caballero dorado en entrenamiento, debe usar como si fuera una parte de sí, el séptimo sentido que a sus 10 años, había logrado despertar, siempre en combates contra sus maestros que lo llevaban al límite, incluso estando cerca de la muerte. Claro que en ese aspecto terminaba muy herido, pero sus maestros jamás se sobrepasaron aunque no tuvieron misericordia. A sus 11 años, Izuku era un chico que para los estándares de su edad contaba con un físico trabajado, dada su fuerza y velocidad adquiridas por el entrenamiento. Durante su estancia en la escuela Orudera, pudo pasar sin ser molestado por muchos alumnos, solo el grupo de Katsuki Bakugo se metía con él, dado que a pesar de todo, Sin Kirk poseía una fuerza y velocidades sorprendentes, lo que hacía que todos sospecharan de que su Kirk era de aumento, por lo que debía entrenar su cuerpo. Aunque sí era raro verlo vestido como chicos de su edad, dado que normalmente tenía sus trajes de entrenamiento. Sin embargo, el entrenamiento no terminó allí, por lo que con ayuda de Regulus y Sísifo tocaba entrenar las técnicas de su constelación y aquellas que podría enseñar Regulus, dada su habilidad.
Regulus posee la capacidad única de ver el flujo de cosmos de los seres vivos, entender cómo este fluye sin importar si el que realice el ataque es un santo o un espectro, y entender cómo funcionan las técnicas, lo que le permite aprender las técnicas que observa. Ya sea para manipular las técnicas del adversario en su contra o realizarlas él mismo. Esta habilidad en sí permitiría ver el flujo de poderes como el One for All de Olmig, que por casualidades de la vida un descuidado Toshinori Yagi soltó en un bosque, el mismo donde Izuku suele entrenar, sin darse cuenta. De esta forma es que Regulus pudo ayudarle a perfeccionar el galope de unicornio, luego de que el propio Regulus en el pasado la haya aprendido de su compañero y amigo Yato de unicornio, dado que ambos habían entrenado juntos bajo tutela de Sísifo. Otra técnica que pudo enseñar fue el Kagenui, una técnica propia del espectro violate de Behemoth, la estrella celeste de la soledad. Dicha técnica permite al usuario de la misma, contener el cuerpo de su oponente con una sombra enorme, para ello crea una sombra oscura en el suelo, capturando al oponente en la garganta de una figura monstruosa en el suelo. Dentro esa sombra paraliza a su adversario, abrazando su cuerpo y manipula a los muertos del inframundo que fueron confinados en el infierno de Alquitrán de la séptima prisión del inframundo. Estos salen a la superficie, sujetan y bloquean los movimientos de su oponente, que se queda sellado al entrar en el espacio cubierto por esa zona oscura, inmovilizado a merced del usuario. Además el joven León le enseñó las técnicas propias de la constelación de Leo, el plasma relámpago, un puñetazo a la velocidad de la luz que asesta 100 millones de golpes por segundo, los cuales pueden impactar a distancia mediante ondas de choque al superar la barrera del sonido. El relámpago de voltaje, un puñetazo a la velocidad de la luz que, al superar la barrera del sonido, proyecta una onda de choque que impulsa el golpe en el aire con la forma de una bola de luz. Y la corona de relámpagos, que consiste en enviar el cosmo de uno al suelo generando una erupción, como muchos de los pilares de la electricidad. Sísifo por su parte, sabiendo que sus esfuerzos no serían en vano, procedió a enseñarle las técnicas propias de la constelación de Sagitario, el alma mater de Izuku como caballero. Dado que Atena prohíbe el uso de armas en sus caballeros, pero permitiendo que aquellas armaduras que cuentan con una puedan usarlas a excepción de los 6 pares de armas de la armadura de Libra, la armadura de Sagitario posee un arco dorado junto con su flecha, la cual se materializa con el cosmos del caballero, mientras que la flecha aparece en la hombrera de la armadura. Otra de las técnicas que aprendió a usar es el impulso de la luz de Quirón, un poderoso viento dorado que es capaz de disipar poderosos ataques. La última técnica enseñada por Sísifo es el Keiros Ciella, un ataque que usa las alas de la armadura dorada de Sagitario, que causa un poderoso remolino inmenso de viento que destruye todo a su alrededor. Esas habilidades no fueron las únicas, dado que habían visto varias técnicas y numerosos caballeros, donde pudieron descifrar y enseñar un par, como lo fueron el muro de cristal, una técnica creada a base de psicoquinesia, creando una barrera impenetrable entre él y su adversario, donde todos los ataques que chocan contra este muro son devueltos contra el oponente. Otra técnica que como la anterior, era perteneciente al caballero Shion de Aries, es la revolución de polvo estelar, una técnica en la que el usuario arroja ataques a la velocidad de la luz en forma de estrellas. También descifrada y perteneciente al mismo caballero, Izuku aprendió el uso de la extinción de luz estelar, la proyección de aros de una inmensa luz que envuelven al oponente hasta desintegrar su cuerpo. Evolucionando la primera logró crear el cristal robe, una barrera de protección ante él, creada con psicoquinesia. Además logró entender y usar la teletransportación como si fuera un habitante de Jamir, quienes poseen una gran habilidad natural para la psicoquinesis, con la que usan dicha habilidad. También otra técnica proveniente de otro caballero dorado, la aguja escarlata, copiada por Regulus Acardia de Escorpio, una técnica que ataca directamente al sistema nervioso central del enemigo mediante una onda de choque que surge de la punta del dedo del usuario, de modo que su intensísimo dolor provoca además una parálisis total. Si bien eso podría ser demasiado para alguien, Izuku quiso desarrollar sus propias técnicas, dado que cada caballero tenía la suya propia, no solo las fijas de su constelación, lográndolo a sus 13 años, quedando a ojos de Regulus y Sísifo como un caballero dorado hecho y derecho. Atomic Thunderbolt, un golpe con el puño que se carga de energía eléctrica gracias a su cosmos, mientras relámpagos se presentan detrás de él. Y la otra técnica, Pleiades Nova, la que posee un poder destructivo que puede crear esferas de energía con colas hacia el oponente. Izuku centra cosmos en su mano y lo eleva hacia arriba, rayos de energía que forman esferas que contienen un gran poder que es descargado al oponente cuando éste lanza con el brazo derecho, provocando la captura del oponente para descargar las esferas de energía contra el oponente. Fue después de finalizar ese entrenamiento, que Sísifo quiso darle la armadura para premiar el esfuerzo del peliverde, dado que con cada aumento de cosmos en los entrenamientos, la armadura al estar viva, reaccionaba a él.
Las armaduras del ejército de Atena poseen vida a diferencia de otras, están hechas de oricalco, gamanium y polvo de estrellas, la armadura protege al portador, además de pueden potenciar el cosmos o retener los recuerdos y poder de sus previos portadores. Dada que poseen vida propia, ellas pueden elegir a sus portadores o rechazar a los que han electo si se desvían del camino, poseen cierto nivel de consciencia, pueden ensamblarse total o parcialmente sobre el guerrero al que protegen o colocarse frente a él para protegerlo de alguna amenaza. Es gracias a ello, que la armadura de Sagitario aceptaba al Zuko como portador, la constancia de entrenar cerca de Sísifo, hizo que su personalidad se volviera similar a la de él, poseyendo una lealtad indiscutible hacia Atena, siendo buen consejero si se le necesitara, además de mostrar que mantiene su personalidad amigable, altruista y alegre desde que era niño, aunque si uno viera, su pasión por los quirks y los héroes fue disminuyendo mucho, aún así con solo ver un quirk por muy mínimo que sea el vistazo, puede determinar fortalezas y debilidades, además de cómo contrarrestarlo y mejorarlo. Sísifo antes de nombrarlo Caballero Dorado, fue frenado por Crest, quien se llevaría al chico a Siberia, diciendo que si en un año no regresaba aunque sea uno, el Zuko no ganaría la armadura, solo Sísifo entendía eso, sabía que el Zuko debía rozar en combate a uno de ellos, para ganar como corresponde la armadura, pero, las ideas de Crest eran otras. Tomaron un avión rumbo a Siberia, donde transbordaron 3 veces de vehículo, para luego continuar el viaje a pie hasta los lugares más fríos y aislados, donde no habría siquiera contacto con la gente. Con un mínimo de ropa, Crest hizo al Zuko resistir las más bajas temperaturas mientras realizaba diversos ejercicios físicos, como levantar bloques de hielo para ganar fuerza o correr distancias marcadas. Fue después de finalizar ese entrenamiento, que Sísifo quiso darle la armadura para premiar el esfuerzo del peliverde dado que con cada aumento de cosmos en los entrenamientos, la armadura al estar viva, reaccionaba a él. Las armaduras del ejército de Atena poseen vida a diferencia de otras, están hechas de oricalco, gamanium y polvo de estrellas, la armadura protege al portador, además de pueden potenciar el cosmos o retener los recuerdos y poder de sus previos portadores. Dada que poseen vida propia, ellas pueden elegir a sus portadores o rechazar a los que han electo si se desvían del camino, poseen cierto nivel de consciencia, pueden ensamblarse total o parcialmente sobre el guerrero al que protegen o colocarse frente a él para protegerlo de alguna amenaza. Es gracias a ello, que la armadura de Sagitario aceptaba al Zuko como portador, la constancia de entrenar cerca de Sísifo, hizo que su personalidad se volviera similar a la de él, poseyendo una lealtad indiscutible hacia Atena, siendo buen consejero si se le necesitara, además de mostrar que mantiene su personalidad amigable, altruista y alegre desde que era niño, aunque si uno viera, su pasión por los quirks y los héroes fue disminuyendo mucho, aún así con solo ver un quirk por muy mínimo que sea el vistazo, puede determinar fortalezas y debilidades, además de cómo contrarrestarlo y mejorarlo. Sísifo antes de nombrarlo Caballero Dorado, fue frenado por Crest, quien se llevaría al chico a Siberia, diciendo que si en un año no regresaba aunque sea uno, el Zuko no ganaría la armadura, solo Sísifo entendía eso, sabía que el Zuko debía rozar en combate a uno de ellos, para ganar como corresponde la armadura, pero, las ideas de Crest eran otras. Tomaron un avión rumbo a Siberia, donde transbordaron 3 veces de vehículo, para luego continuar el viaje a pie hasta los lugares más fríos y aislados, donde no habría siquiera contacto con la gente. Con un mínimo de ropa, Crest hizo al Zuko resistir las más bajas temperaturas mientras realizaba diversos ejercicios físicos, como levantar bloques de hielo para ganar fuerza o correr distancias marcadas. Y Zuko tuvo que golpear una infinidad de veces numerosos glaciares miles de veces más grandes que él, ganando resistencia al contacto, dado que numerosas veces se hirió al hacerlo nada más que con las manos desnudas, pero con Cosmo lograba curarse las heridas para continuar. Crest también lo enterraba en el hielo para soportar las bajas temperaturas, dado que con las armaduras los caballeros dorados, pueden llegar a soportar el cero absoluto, el mundo de los, pero si el cuerpo no lo hace, la armadura será inútil. Otra acción que hizo Crest, es hacer nadar al Zuko sobre aguas completamente congeladas para ganar resistencia, algo que dado el entrenamiento previo, se aminoraba. Además de lo físico, se sumaban los combates contra Crest para poder pulir dichas habilidades, inclusive Crest solía encerrarlo en cuevas mientras con ataques de su Cosmo, hacía llover estalactitas sobre él, que dados sus reflejos esquivaba con rapidez. Fue al cabo de 9 meses de entrenamiento arduo, que Crest estaba seguro de lo que harían. Decidido, salió con Izuku a las afueras de la cueva donde solían dormir para reponer fuerzas y se paró frente a él. Crest. Izuku, nuestro entrenamiento está por concluir, a pesar de que estés listo para regresar aún te queda soportar una prueba más Izuku. Si me cree listo maestro, con gusto estoy dispuesto a hacerla Crest.
Bien, diría seriamente cargando Cosmos que Izuku notó, si esa es tu respuesta, es hora de que cumplas polvo de diamante. Izuku al ver el ataque de su maestro lo esquivaría para evitar problemas con el hielo, pero no notó que su maestro iba a realizar otro ataque. Izuku. Así que esta es la prueba, diría colocándose en pose de pelea, no me contendré. Izuku se lanzaría contra su maestro mientras emanaba un aura de cosmos dorada a su alrededor comenzando un intercambio cuerpo a cuerpo con Crest, a pesar de la ventaja en poder de Izuku dado que el cosmos del peliverde era más alto que el de Crest, llegando a la par con el de Sísifo antes de que éste enfrentara a Iacos de Garuda. La experiencia de Crest hacía que la balanza de ambos se equilibrara. Crest. ¿Qué sucede? ¿Peleas conteniéndote? ¿Acaso las esperanzas de Regulus y Sísifo son erróneas? Diría peleando, pelea. Izuku. Eso hago Crest. No, no lo haces, peleas conteniéndote, no quieres matarme dado que soy tu maestro, pero en una pelea, no importa tu oponente, este siempre atacará con intención de matarte. Izuku. Ya veo, diría para aumentar su poder y pelear un poco más en serio. Crest. No te contengas. Izuku pegaría un salto, mientras extendía su pierna en dirección a Crest. Izuku. Galope de unicornio. Crest. Interesante, pero, sigues conteniéndote, te estás dejando llevar por tus emociones. Freezing Shield. Crest usaría su escudo de hielo bloqueando la patada del peliverde y congelando al mismo allí en un ataúd de hielo. Crest. Se ve que Sísifo se equivocó contigo, no estás listo, en el campo de batalla debes de ser frío, al menos allí te quedarás para siempre, diría retirándose pero en eso se escucha una rotura, ¿qué? ¿Acaso? Voltear a ver que el hielo se rompía. El Izuku emanaba un aura dorada, entonces demuéstrame que no eres un error. Izuku. Ah, diría rompiendo con su cosmo el hielo, todavía no termino sensei. Crest. Entonces ataca porque te atacaré para matarte, imagina que fuera un espectro enemigo o un villano con Kirk para robar apariencias usando mi rostro, ¿dejarías que gente inocente muera? Izuku. No, no lo haré, diría poniéndose más serio, sensei si quieres perecer ahora, te daré ese gusto. Crest. En ese caso demuéstrame que tienes, diría preparándose para lanzar una de las técnicas más fuertes de Acuario. Izuku para sorpresa de Crest se puso en la misma posición. Crest. Así que lograste imitarme, pero noto que tu cosmos es frío pero no lo suficiente. Izuku. Desde que mi maestro Sísifo y Regulus Senpai me enseñaron las técnicas, junto con mi análisis, empecé a descifrar cómo son las técnicas, no tendré la capacidad de Regulus, pero, eso no me detendrá, todas las técnicas que lo he visto usar, las he descifrado. Crest. ¿Acaso planeas derrotarme usando mis propias técnicas? Preguntaría serio aunque internamente estaba orgulloso. Izuku. ¿Quieres averiguarlo, maestro? Crest. HMP en ese caso ven con todo a ambos. Ejecución Aurora. Ambos chocaron con fuerza sus ataques, causando que alrededor el hielo empezara a subir por los alrededores, mientras el choque quedaba en un estado de igualdad. Crest. Para ser tan joven es capaz de pelear a la par contra mí, como maestro debería sentirme orgulloso, además pelea con tal de matarme, cualquiera lo reprendería pero es mi decisión hacerlo pelear así, pensaría Izuku. No quiero matar a Sensei, pero a pesar de ser una batalla de 1000 días, dado que ambos somos caballeros dorados o bueno en mi caso acerco mi cosmos al de uno, Sensei quiere morir, por eso ataca de esa manera, vivir por 500 años y ser enviado a este tiempo, puedo entender ese sentimiento, quieres unirte a tus camaradas en la muerte, pensaría mientras unas lágrimas bajaban de su rostro, pero era claro lo que debía hacer, por respeto a su maestro y su decisión, debía acabarlo. En un punto Izuku emanaría más cosmos, mientras la ejecución Aurora de Izuku ganaba terreno, causando que Crest esbozara una sonrisa hasta ser impactado. La pelea acabaría dado que Crest estaba congelándose, por lo que el Izuku se acercó, su ejecución Aurora golpeó directo al corazón de su maestro, por lo que no le quedaba mucho tiempo. Izuku. Maestro Crest. Izuku, lamento ser tan duro contigo, pero, esbozando una sonrisa, si no fuera rudo como lo fui, habrías caído en el pensamiento humano de tener misericordia de un oponente cuando no puede ser salvado. En este mundo de villanos, te verás forzado a elegir entre encerrar un criminal sin salvación tras las rejas que cuando salga matará a inocentes para ser encarcelado nuevamente y repetir el ciclo, o acabar con su vida por un bien mayor, a diferencia de Sísifo o de Regulus dado que son más idealistas que yo, soy del pragmatismo, siempre habrán muertes en la pelea del bien y del mal, y aunque se traten de evitar pasarán, por lo que no temas ni te mortifiques por ello, quizás sea frío de mi parte, pero son males necesarios, siempre un mal pequeño es necesario para el bien mayor. Izuku. Maestro Crest.
Usted pese a su trato se ganó mi cariño y respeto, me enseñó mucho del cosmos que aprendió con la experiencia durante su vida que pese a ser larga, logró darme esas enseñanzas, por más que pudiera deducir su polvo de diamantes, la ejecución Aurora, el círculo de hielo o el ataúd y el escudo de hielo, usted me enseñó a mantener mis emociones fuera del combate y a ver a través del corazón de mis oponentes, quizá tenga razón Gue, todo villano puede merecer la muerte, pero al entender sus enseñanzas, podré ver si merecen o pueden reformarse, usted me enseñó mucho y a pesar de que se mantuvo distante para no tomar cariño, lo hizo, usted fue el tío que jamás tuve Crest. Sé que no puedo hacer mucho, pero a pesar de estar agradecido por tus palabras y tu madurez, quizás suene egoísta, me gustaría pedirte que me encierres en un ataúd de hielo. Izuku. No tiene que pedirlo maestro, iba a hacerlo de todas formas, diría escondiendo sus lágrimas. Crest. Izuku, mi discípulo, nunca olvides que tienes la fuerza de enfrentar a tu enemigo por poderoso que sea y además no dudes en demostrar el dolor cuando puedes para no dejarlo acumular. Los hombres también lloran cuando es debido, no es necesario ocultarlo Izuku. Sí maestro, diría sin esconder sus lágrimas mientras sonreía Crest. Gracias. Izuku. Serás un gran caballero dorado. Ya eres merecedor de llevar ese título, diría cerrando sus ojos, sé que podrás lograr maravillas, terminaría de decir. Izuku. Maestro, diría derramando sus lágrimas mientras lanzaba un cosmos helado para encerrar a su maestro en el ataúd de hielo por la eternidad, ya has regresado con tus camaradas. Izuku tras eso emprendería el regreso a Musutafu dado que a pesar de no querer hacerlo tuvo que haberlo hecho, sus lágrimas salían de sus ojos dando a entender su dolor, pero ya estaba, tras 500 años, Crest de Acuario, legó al final de su vida, legando su voluntad a través de Izuku a las siguientes generaciones. En Musutafu. Era de noche y como de costumbre, Sísifo e Inko dormían en el cuarto, tras que ambos se conformaran como pareja, a pesar de la enfermedad, Sísifo pudo forjar una familia y completar algo que en su corazón anhelaba, Izuku era el hijo que no pudo tener de sangre, pero allí estaba, como su sucesor y aprendiz. Cuando sintió la batalla empezar, abrió los ojos hasta que finalizó. Sísifo sabía que quería hacer Crest, por lo que tuvo que respetar esa decisión, y apoyaría a Izuku en su dolor en el resto del tiempo que le quedara, dado el avance de su enfermedad. Sísifo. Así que eso has